Hola, hola, qué gusto. Estamos ya nuevamente transmitiendo aquí en vivo desde nuestra página Fuerza para Cada Paso. Y hoy vamos a iniciar con el quinto seminario de Manos que Tejen, titulado Manos que Tejen con Gozo. Vamos a poner el himno mientras se conectan las bellas damas que el día de hoy nos van a acompañar. Cuando el hilo de la vida se desgasta sin amor y en el mundo en que vivimos hay tristeza y gran dolor, si la agonía y la miseria hoy ensucian nuestro honor y el abrigo de la esperanza va gastándose en horror, nos llama del cielo a servir con gran fervor. Vamos, mujer, ve y responde al llamado de tu Dios. Somos las manos tejiendo esperanza de salvación. Somos las manos tejiendo el abrigo de fe y de protección. Manos tejiendo las redes de amor llenas de gran bendición. Hoy somos las manos de Dios guiando al mundo con amor. Gran instrumento de Dios en la tribulación. Mujeres de virtud. Muchas vidas están remendadas, muy cansadas de luchar. Ya no pueden ocultar sus heridas y sus manchas por el pecado. Hay que llevar vestimentas de amor, también de paz. Darles de Dios el abrigo que da gozo y seguridad. Pronto la boda se acerca y podremos celebrar. Estas mujeres que el novio anunciándose está. Somos las manos tejiendo esperanza de salvación. Somos las manos tejiendo el abrigo de fe y de protección. Manos tejiendo las redes de amor llenas de gran bendición. Hoy somos las manos de Dios guiando al mundo con amor. Gran instrumento de Dios en la tribulación. Somos las manos tejiendo esperanza de salvación. Somos las manos tejiendo el abrigo de fe y de protección. Manos tejiendo las redes de amor llenas de gran bendición. Hoy somos las manos de Dios guiando al mundo con amor. Gran instrumento de Dios en la tribulación. Mujeres de virtud. Mujeres de virtud. Muy bien, bienvenidas a todas las que ya se han ido anexando a nuestra transmisión de esta hora. Qué gusto tenerlas con nosotros. Y pues vamos a arrancar con nuestro seminario el día de hoy.
vamos a poder estudiar este tema titulado, buenas tardes hermana Coqui, bienvenida, manos que tejen con gozo, ¿verdad? Y nuestra base bíblica se encuentra en Colosenses 3:23 y dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. La verdad es que el gozo es una emoción, es un sentimiento que sin duda alguna es importante a la hora de trabajar para Dios. Si nosotros no lo hacemos o no tenemos este espíritu para servir a Dios, probablemente todo lo que hagamos no tendrá sentido. El gozo es una emoción intensa y placentera causado por algo que nos gusta mucho. Yo a veces he dicho que esto puede tener tenemos dos formas de experimentar, ya sea la felicidad o el gozo. Hermana Ari, bienvenida, gracias por estar aquí. Hermana Claudia, por ahí creo que la veo. Discúlpeme si no noto a los demás, si se me pasa alguien por allí, una disculpa. Les decía yo que hay dos formas de experimentar el gozo. Una, hermana Ceci, un gusto. Una es a través de estímulos externos, cosas que nos hacen felices que vienen de afuera. Por ejemplo, las mujeres somos muy dadas a gustar de cosas como zapatos, bolsas, un vestido, una blusa nueva. Todas esas cosas, por ejemplo, si llega alguien y te regala esas cosas, obviamente te genera gozo, te genera alegría, es un estímulo externo. Pero hoy vamos a hablar de algo que lo produce, que va desde el interior, que es el hecho de poder agradar a Dios a través de lo que hacemos. Saber que lo que hacemos agrada al Señor. Eso genera gozo y lo vamos a ir desmenuzando o haciendo el concepto más amplio en este seminario. Es parte del plan divino conferirnos tareas que nos proporcionan gozo. Realizar actos a favor de una persona que amamos nos proporciona gozo. El amor al prójimo permite que las acciones que realizaremos para suplir sus necesidades nos produzcan gozo. Es decir, aquella frase que el Señor puso en su palabra que dice que es más bienaventurado dar que recibir. La bienaventuranza es semejante a el gozo, a la emoción del gozo. Y a eso se refería él cuando decía que era más alegre o quedaba más alegre quien daba que quien recibía en este caso. Hermana Rox, bienvenida, un gusto poder saludarla. Los actos de bondad, producto de ese entusiasmo por hacer bien a alguien, permite que busquemos nuevas formas para hacer cosas, ayudar a los desalentados cuando están en obstáculos y mantener el entusiasmo cuando las jornadas resultan agotadoras. Es decir, el gozo de hacer el bien por otros nos puede ayudar hasta en nuestras mismas actividades porque nos permite. Lo que pasa es que el gozo es una emoción interesante que va muy pegada o va en la misma categoría de la emoción básica llamada alegría. Nosotros tenemos 6 emociones básicas. De esas 6 emociones básicas parten a todas las demás emociones y hagan de cuenta que es como los colores primarios. Si ustedes recuerdan, en la escuela nos enseñaron que los colores primarios son el azul, el amarillo y el rojo. Y de la combinación de estos se hace una gama de colores amplias. Pues lo mismo sucede en las emociones. Tenemos 6 básicas y en esas se pueden ir clasificando. Entonces, el gozo entra dentro de la clasificación de la emoción básica de la alegría. Entonces, la alegría tiende a producir en nuestro cuerpo químicos como la serotonina, la oxitocina. Una es del placer, otra es de la felicidad. Y entonces esto, cuanto más gozo tenemos, más de estos químicos se producen en nuestro cuerpo y entonces nosotros nos vemos más motivados o motivados para hacer o realizar nuestras actividades. El gozo es un resorte que nutre y mantiene viva la llama del interés y la compasión. Cabe preguntarnos, ¿debemos realizar un servicio con gozo? ¿Encontramos gozo en el servicio? Y yo creo que esta es la pregunta del millón. ¿Por qué hago lo que hago?
qué me mueve a hacer lo que estoy haciendo y cómo me siento de realizar estos actos. Si de pronto yo me siento descontenta, me siento como que es pesado para mí, entonces no estoy experimentando el beneficio o no estoy experimentando lo que el Señor desea a la hora de servir, ¿verdad? Entonces, encuentro gozo en el servicio que realizo, es decir, me siento feliz al ayudar a otros, y desde allí puede partir el hecho de aprender en esta tarde, si no me produce gozo, cómo hacer que el Señor obre esa sensación, esa emoción en mí, y también, si lo siento, multiplicarlo. La respuesta se encuentra en la Biblia. Vamos a ver qué dice. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta es una de mis citas bíblicas favoritas, me encanta. Dios ama al dador alegre. ¿Y saben qué es lo que me gusta mucho de esta cita? Que el Señor allí dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, en base a las bendiciones que recibes de Dios, en base a las múltiples misericordias que Él te da, tú vas a decidir cuánto vas a dar o cuánto vas a servir. El gozo de servir viene de un corazón agradecido que reconoce que Dios ha sido el centro de su vida y que lo ha sustentado. Allí está el secreto para manifestar el gozo. En Dios, como siempre, y por su gracia. Entonces, dice aquí, no con tristeza ni por necesidad, no porque te vean otros, no porque, ¿qué van a decir si yo no coopero? ¿Qué van a decir si yo no doy una despensa? ¿Qué van a decir si yo no voy y oro? No, porque te repito, si no está esta emoción, si no está este sentimiento de gozo que parte de la gratitud por lo que Dios te ha dado, entonces no tendrá ningún sentido, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador con gozo. Cuando tú en alguna circunstancia ves la necesidad y entonces tomas lo que tienes o hasta más de lo que se necesita y vas y lo das, ¿sí? Dice también que en el servicio a Dios y al prójimo unos dan y otros ayudan. Cualquiera sea la participación, el Señor nos invita a hacerlo con alegría, no por obligación o por el qué dirán, porque el Señor aprueba y valora a aquel que lo hace con gozo. Ya lo vimos hace un momento. Y esto es algo importante porque el servir a Dios y dar no tiene que ver solo con un servicio monetario. Hay gente que probablemente no tenga los recursos para dar una aportación económica, pero puede decir, ¿saben qué? Yo voy a ir a limpiar la casa de la hermanita. O yo voy a preparar algo que está en mis medios, ¿no? A veces nosotros utilizamos ciertas comidas de forma como, bueno, pues por lo menos eso, o mínimo. Y en realidad no nos damos cuenta que toda la comida, por muy sencilla que nos parezca, tiene un valor importante. Y me refiero a cosas como, por ejemplo, decimos, aunque sea un platito de frijoles. Qué bueno, sabes que a mucha gente le gusta comer frijol. Y cuando tú se lo das de corazón, esos frijoles salen y saben delicioso. Y son una bendición para quien los recibe y también para quien lo da, porque si es lo único que tienes para compartir, alabado sea Dios, y si lo compartes con alegría, pues precisamente eso es lo que el Señor desea. Dora, qué gusto, bendiciones, feliz sábado, gracias por acompañarnos desde Tijuana. Ese gozo que genera las bendiciones y todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, es el gozo, Por eso el apóstol en Hebreos 12:28 dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir y agradar a Dios con temor y reverencia. Ya les decía hace un momento que el secreto es ese, precisamente, dar al Señor con alegría. Y hay una parte que dice que debemos entender que tenemos diferentes dones según la gracia que Dios nos dio y la misión que tenemos por cumplir. Esto es algo que yo atesoro mucho y que me gusta mucho compartirlo y comentarlo. Nosotros a veces estamos muy metidos en ciertas características que para nosotros tiene el servicio. Y si a mí no se me da esa característica, me frustro porque yo digo, no puedo servir. Pero resulta que Dios ha elaborado
planes diferentes de servicio para cada una de acuerdo a las cualidades y dones que Él nos dio. Por ejemplo, hay gente que tiene el don de ir y dar un estudio bíblico. Y hermana, déjame decirte que dar un estudio bíblico es un don. No cualquiera puede dar estudio bíblico. Y ojo, no confundamos el dar estudio bíblico con testificar, porque no son equivalentes. El dar estudio bíblico es una forma de testificación, pero no es la única, ¿sí? Entonces, si tú no tienes el don de dar estudios bíblicos, no te angusties. Dios te enseñará de acuerdo a tus cualidades a servirle, a prestar este servicio de testificación con tus cualidades. Esta historia me gusta mucho, la cuenta el pastor Vicente Rojas. Él dice que en una iglesia él conoció a una hermanita que era muy buena, muy amable, y un día esta hermana llegó con él y le dijo, ¿saben qué? ¿Sabe qué, pastor? Es que yo no tengo ningún don, no sé qué puedo poner al servicio de Dios porque realmente no considero que haya algo que pueda hacer bien. No puedo hablar en público, no canto bien, siento que no puedo dar estudios bíblicos. Y entonces el pastor le dijo, ¿sabe qué? Vamos a orar para encontrar su talento, vamos a orar cómo Dios puede ayudarla a servirle. Una ocasión, pasando esta situación, el pastor nota que en la iglesia hay un convivio y las hermanas hacen comida. Y resulta que se estaba repartiendo la comida, pero la fila más larga estaba en la mesa de esta hermana que no creía que tenía ningún talento. Y entonces llegó el punto en que los hermanos querían solo de esta comida y se estaban allí discutiendo los taquitos de la hermana. El pastor le dijo, ya ve, hermana, ese es su don. Su don es cocinar, porque ya se los he dicho en algunas ocasiones, hay de cocineras a cocineras, ¿verdad? Hay gente que de pronto tú dices, ¡ay, qué rico te quedó esto! Pero hay otra gente que dices tú, ¡ay, qué delicia! El mismo platillo, la misma soya. Y sin embargo, hay gente que hace que la soya sepa deliciosa, ¿verdad? O que sus frijolitos sepan ¡wow! Entonces esta hermana tenía este don de cocinar. Se le ocurrió porque un día su esposo le dijo que había compartido su lonche en la fábrica donde trabajaba y a los demás les había gustado. A ella se le ocurrió poner un puestecito afuera de esa fábrica para vender taquitos de guisos. Resulta que en cada charolita de taquitos ella ponía un centinela, dice el pastor Rojas. Y de esa idea, de ese servicio, porque también es un servicio, se entregaron 3 personas de ese trabajo, compañeros de su esposo, a Dios. Se bautizaron. ¡Qué hermoso! Porque una hermana descubrió su talento y con gozo lo puso al servicio de Dios. Entonces, sin duda alguna, esto es algo importante. ¿Por qué quizás te está costando sentir ese gozo al servir a Dios? Porque quizás no lo estás haciendo con el don que Dios te ha dado y te estás esforzando en otro ministerio que no es el tuyo. Y entonces se hace una carga pesada, ¿sí? Y lo primero para partir con gozo a servir es entender cuál es mi don, cuál es mi cualidad, esa que el Espíritu Santo colocó en mí para yo ir y poder hacer la obra que el Señor ha destinado para mí. Porque sin duda alguna, todas tenemos participación en esta obra. La hermana G. de White dice en algunos de sus pasajes que no se hace ninguna imposición sobre el alma. El honor del deber es algo que el Hijo de Dios le confiere a la persona que es heredera del cielo. Deberá trabajar para Dios rindiéndole un servicio interesado, leal, gozoso y honorable. ¡Qué bonito! Y hay otras citas en las que ella habla acerca del gozo, por ejemplo, en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 2, en la página 224, dice, no ha sido feliz porque se ha dedicado a buscar la felicidad. Este no es un buen negocio. Cuando trate sinceramente de cumplir sus deberes y se siente impulsada a servir a los demás, entonces va a encontrar tranquilidad de espíritu. Hola, profita Mimi, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Sigue diciendo la cita. Su mente gira en torno de usted misma. Necesita apartarse de sí misma para tratar de aliviar las preocupaciones de los demás y al hacerlo felices va a encontrar la felicidad y la alegría de espíritu. Es decir, a veces
estamos tan metidas en nuestras necesidades que olvidamos que hay otros que tienen más necesidades. A mí me gusta una frase que dice que siempre encontraremos gente que tiene más que nosotros y gente que tiene menos, gente que tiene más necesidad que nosotros y gente que tiene menos, pero cuando nos centramos en las personas que tienen más necesidad que nosotros, que tienen menos facultades económicas probablemente, entonces nos damos cuenta de cuán bendecidos somos. Y surge este deseo de decir, quiero hacer algo en gratitud a lo que Dios hace conmigo. El tejido que proporciona gozo a quien lo practica le mueve a intentar diseños más desafiantes, pero más hermosos. Posiblemente el grado de dificultad nos desafía y agota, pero el gozo que proporciona ver los resultados nos mueve a seguir aprendiendo. Es decir, cuando tú sientes gozo al servir y ya has llegado a un límite del servicio, tú dices, no, ahora voy por ese otro servicio, ahora voy a hacer esto otro, quiero hacer esto otro porque sé que puedo hacerlo, porque en el nombre de Dios yo sé que voy a lograrlo y entonces eso te llena de satisfacción. La verdad es que al recorrer en nuestra historia tenemos que pensar qué huella hemos de dejar en este mundo. Y me encanta mucho la temática que hemos adquirido este año acerca de tejer. Yo les dije al principio de los seminarios que no soy una persona muy hábil con las manos. Y tejer ha sido un desafío, porque implica tiempo, implica esfuerzo, implica voluntad y también alegría. Y sin duda alguna, este desafío de aprender a tejer, cuando en la iglesia lo hicimos, que nos enseñó una hermana, a quien le agradecemos mucho, por cierto, hermana Claudia, feliz sábado, ella nos enseñó, ¿verdad?, a tejer de la forma que ella sabe y parecía muy sencillo, pero no lo es. Me encanta cómo los colores que ¿cómo se puede decir? Esa porción de estambre tenía, se van entretejiendo y van dándole forma a nosotros estábamos tejiendo una bufanda, a esa bufanda. Y así observo yo cómo Dios está enseñándonos que nuestro tejido este año tendrá que llevar muchos hilos de diferentes ramas, pero necesarias. Y sin duda alguna creo que uno de los centrales es el gozo. El sentir alegría por lo que haces, porque lo haces para Dios. Dios siempre ha sido misericordia. Sabes que el Señor, cuando murió en la cruz, no fue, a pesar de que era doloroso y fue una situación difícil para Él emocionalmente, pero en su corazón, al corazón de Dios lo mantuvo el hecho de saber que tú serías salvo. Y a final de cuentas, eso lo llenó de gozo en el corazón. Al resucitar el tercer día, Cristo venció a la muerte y con gozo, no hay más, con gozo pudo decir al Señor, aquí está mi sacrificio. Y ver lo que tú y yo podríamos alcanzar por medio de ese sacrificio es maravilloso. Y Cristo sin duda alguna ascendió al cielo a presentar su sacrificio con la alegría de haber cumplido, por más difícil que hubiese sido, su misión en favor tuya y mía. Y eso es algo que a mí me impacta, porque al final nosotros podemos compartir ese mismo sentimiento con el Señor Jesucristo. Hola, Suni, qué gusto, bendiciones, gracias por estar aquí. Las personas perciben cuando el apoyo que brindamos lo hacemos por obligación o por un deseo genuino y desinteresado. Saben, yo les conté esta historia a las hermanas hace algunos seminarios atrás y la voy a contar aquí. Es una historia que todavía cuando la cuento me da un poco de vergüenza, hermanas, pero siempre para mí es un recordatorio de lo que no quiero que vuelva a pasar en mi vida. Hace algunos años nosotros vivíamos en la ciudad de Belisario Domínguez y mi hijo asistía al colegio en Huixla, nos quedaba como a 30, 40 minutos. Yo siempre lo llevaba, lo esperaba y regresábamos juntos. A veces no tenía nada que hacer y pues tenía que esperarlo debajo de un arbolito, ¿verdad?, a que saliera mientras leía. Pero había veces que sí tenía cosas que hacer. Había decidido que iba a hacer tal
pendiente, ¿no? Y en una ocasión, en uno de esos días que tenía cosas que hacer con muchos pendientes y que yo sabía que tenía que apurarme también porque mi hijo salía a cierta hora, llegué al cajero. Iba a retirar una cantidad para realizar esos pendientes. Resulta que delante de mí estaba una señora en el cajero. Era la única que había y llegué yo y pues éramos las dos, pero estaba ahí adentro y tardaba y tardaba y tardaba. Yo soy muy desesperada. Tengo que reconocer que el Señor tiene que obrar en mí y a veces ha sido duro conmigo porque soy de dura cerviz para la paciencia y estaba ya allí, ay, o sea, Señor, por favor, porque pues ya es tarde, se me hace tarde. Esta señora, después de haber batallado mucho con el cajero, salió, abrió la puertecita y me preguntó que si yo iba a pasar. Y le dije, sí, estoy esperando para pasar. Y me dijo, pásale, dice, para que saques tu dinero. Y cuando yo entré me dijo, oye, pero es que quiero pedirte un favor. Yo saqué mi dinero. Ella me dijo, pasa, y yo saqué mi dinero y ella se quedó afuera. Pero no llegaba nadie más. Entonces me dijo, quiero pedirte un favor. Y yo le dije que entró, cuando vio que saqué mi dinero, ya me iba yo a salir del cajero. Entró y me dijo, quiero pedirte un favor. Y yo le dije, sí, ¿qué sucede? Y entonces me dice, ¿será que me puedes ayudar, dice, a sacar dinero del cajero? Y hermanas, mi instinto natural en ese momento fue de impaciencia. Y yo le dije, es que llevo prisa, es que ya se me hace tarde. No había nadie más en ese cajero, obviamente nadie más la iba a poder ayudar y ella estaba batallando porque era una persona grande. Y me dijo, es que no tengo quien más me ayude, dice, por favor ayúdame. Y la verdad es que ahí ya sentí yo como que, bueno, no me va a quitar nada ayudarla. Entonces le pregunté, le fui indicando cómo iba a ser su transacción y al final ella retiró su dinero, que no era mucho, no era una gran cantidad, pero pues era su dinero. En ese tiempo el cajero, o no sé, ya no recuerdo si ella llevaba cambio o si el cajero todavía daba billetes de 20, le dio el dinero y entonces ella me volteó a ver y me dijo, ten, y me ofreció 20 pesos. Y yo le dije, no, le digo, no se preocupe, no es nada. Y ella me dijo, no, ten, porque tú llevabas prisa y yo te quité el tiempo. Y saben que esta es la parte que siempre me da mucha tristeza cuando la comparto, porque esa señora se dio cuenta de que yo no estaba con alegría ofreciéndole un servicio. Lo hice obligada. Y ella lo notó y se sintió en la necesidad de pagar ese servicio. Y saben, hermanas, que eso siempre me ha avergonzado mucho. Fue una lección que el Señor me dio. Entonces, pues yo le dije, no se preocupe. Le digo, no necesita pagarme nada. Y ella me insistió, ten, me dice. Entonces le dije, no. Le digo, no se preocupe, guárdelo. No fue le digo, no fue cosa del otro mundo, no se preocupe, le dije. Y me fui, no le recibí el dinero. Pero desde ese momento me quedó en la mente la idea de que cuando ofrecemos servicios, deben de ser así, con gozo, porque la gente lo nota, hermanas. La gente nota cuando tú haces algo porque tienes que hacerlo, a diferencia de cuando quieres hacerlo. De ahí en adelante, pues trabajo con el Señor mi paciencia, trabajo con el Señor el hecho de ser más servicial con las personas cuando necesitan ayuda y sobre todo con ese tipo de gente que es vulnerable, que de pronto nosotros los pasamos desapercibidos y que tienen una necesidad. Pareciera que no, pero para ella era importante sacar ese recurso. Hoy podemos ver cómo las personas invierten grandes sumas de dinero con la finalidad de sentir gozo y alegría. Ayudar a los demás es visto como algo que se debe hacer, pero que no suple ese deseo de sentir gozo. Es decir, que debemos ayudar a otros, pero siempre con el sentimiento de gozo. A menudo en nuestro servicio realizamos actividades que no nos son gratas y esto es normal. Pero el gozo que se experimenta cuando servimos es ese que
que produce el ser útiles a otras personas, el tener lo suficiente como para compartir con otros, el gozar de buena salud para poder socorrerlos, el gozo de dibujar sonrisas en rostros tristes y apesadumbrados, el gozo de ver cómo personas que habían perdido toda esperanza vuelven a creer, el gozo de aliviar a personas de cargas tan pesadas, esas cargas del alma que las doblegan y al grado de no saber cómo seguir avanzando. Es decir, cuando tú te das cuenta que al final, sí, probablemente no querías hacerlo, pero haces un bien, que fue lo que me sucedió ese día en ese cajero, me dio una lección, me salí triste y es algo que le repito, muchas veces me da vergüenza, pero al mismo tiempo digo, gracias Señor, porque esa experiencia me permitió aprender a servir aún en las cosas mínimas. Y eso es lo importante. El gozo anticipado que nos mueve a servir, aun cuando muchas veces el servicio representa sacrificio, es un ejemplo que viene del Señor. Dios nos dio una promesa, Él siempre ha cumplido sus promesas y Él cumplirá la promesa de que si nosotros somos dadores alegres, alegraremos su corazón y seremos útiles en su servicio. Y eso es lo importante. Hay dos historias que vienen en el seminario y quiero contarle una de ellas nada más. Dice, uno de los momentos más difíciles de la vida es cuando alguien que queremos está muriendo y más aún si esa persona está lejos. Es lo que le pasó a Kerry Drake, el cual tenía que viajar para ir a despedirse para siempre de su mamá que estaba a punto de morir. Sabía que si perdía su vuelo de conexión era imposible que la alcanzara, dice, a verla con vida. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, los tripulantes del vuelo de United Airlines hablaron con él y supieron la historia e inmediatamente le avisaron al capitán, quien se comunicó por radio con el siguiente vuelo de Drake para pedirles que lo esperaran. La tripulación del vuelo respondió atrasando la salida y cuando Drake todavía estaba a unos metros de la puerta del embarque escuchó, señor Drake, lo hemos estado esperando. Y gracias a eso, Drake logró llegar a despedirse de su madre, que murió esa misma mañana. ¡Wow! ¿Cuántas personas haciendo la diferencia para alguien que necesita un acto de amor y de compasión? Hay una necesidad grandísima en nuestro mundo de servicio y todas tenemos una misión que cumplir, te repito. Esa misión guiada por los talentos que tienes, sin duda alguna marcarán la diferencia para alguien en alguna circunstancia que de pronto tú ni imaginas. Es interesante que, por ejemplo, en la parábola del samaritano, dos personas religiosas pasaron al lado de una persona que tenía una necesidad y excusaron el no ayudarlo porque tenían un servicio para Dios, ese servicio religioso. Sin embargo, Dios hubiese anhelado que el servicio cesara o se esperara, pero que se hubiese ayudado al que más lo necesitaba en ese momento, porque eso es lo más importante. Jamás debemos perder de vista que nuestro gozo inicia en identificar que más que otras cosas puedo y debo servir a mi prójimo, ese que aquí en la tierra representa a Cristo Jesús, por el cual un día el Señor me dirá, si a estos mis pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. Y ese día obviamente será de gozo, un gozo que fue acompañado con el servicio que se hizo en la tierra y con el que hemos de recibir como pago del Señor por estas actitudes. Sin duda alguna, el gran objetivo del aprendizaje no es el conocimiento, sino la acción. Es decir, aprender acerca del gozo es importante, pero sobre todas las cosas hay que aprender a vivir el gozo. ¿Y cómo puedo vivir el gozo? Encontrándolo en el Señor para así ir y servir a otros. Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Allí está el secreto. En cada ser humano, en cada necesidad, mira a Dios. Y haz tu parte, como si Dios mismo estuviese allí deseando que tú le ayudaras. No por nada el Señor dijo que en el día final también la gente se acercará y le dirá, Él les dirá a las personas que estuvo en la cárcel y no lo visitaron, que tuvo hambre y no le dieron de comer, que tuvo sed
y no le dieron de beber. Y la gente le preguntará, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos con necesidad? Y el Señor dirá, como no lo hiciste a uno de mis pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Por qué? Porque mi prójimo, ese que hoy yo sé que tiene una necesidad y que yo probablemente pueda suplir o ayudar, ese será el representante de Cristo para mi vida. Y en él yo podré encontrar el servicio que puedo ofrecer a Dios en gratitud a lo que Dios ha hecho por mí. Al final, te repito, no necesitas dar solo cuestión económica, sino puedes hacer actos sensibles, actos pequeños. Si ves a una persona que va seria en la calle, sonríele. Si ves a una persona que está sufriendo en algún lugar, haz una oración por ella. Quizás ni siquiera necesitas acercarte a esa persona. Simplemente ahí en tu mente di, Señor, no lo conozco, pero sé que tú sí. Y te suplico, bendícelo en este momento. Ayúdalo. Te pido que su necesidad pueda ser suplida. Y si yo soy el medio, dame la fuerza, dame el plan para acercarme a esa persona. Dios quiere que el gozo sea el espíritu que manifiesten las mujeres hermosas que le aman y que le conocen, que testifiquen con este sentimiento que Dios existe y sobre todo que Dios es un Dios alegre, que siempre está dispuesto a dar más de lo que nosotros obviamente podemos regresarle. Todo porque Él sirve, el cielo vive para dar. Hermanas, qué gusto estar con ustedes en esta tarde. Hermana Claudia, gracias, bendito sea Dios. Así es, nos vemos en un ratito en la iglesia, vamos concluyendo aquí ya. Qué gusto poder estar con ustedes. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Para las que de pronto entraron un poquito tarde, aquí va a quedar la transmisión en vivo, ya grabada. Y también la pueden buscar en el canal de YouTube, Fuerza para Cada Paso. Por allí, si ustedes gustan, pueden suscribirse, darle like, compartir. Allí siempre hay materiales que les pueden ayudar. Y si Dios permite, el siguiente viernes, igual a las 6 de la tarde, entraremos a nuestro 6º seminario de este programa titulado Manos que Tejen, con el título Manos que Tejen con Convicción. 6º seminario, ya vamos acercándonos a la recta final, entonces vamos a ir concluyendo en esta hora y vamos a hacer una oración. Me gustaría orar por todas las que están aquí, que nos han acompañado y que bendito Dios han estado viernes con viernes. No se pierdan el próximo viernes, 6 de la tarde, Manos que Tejen con Convicción. Si por allí lo ven retrasadito, no importa, pongan su nombre, su iglesia para las que ya están llevando el plan y aquí en San Cristóbal, y saben que con gusto les firmamos su tarjetita. Vamos a orar entonces para ir concluyendo nuestro seminario en esta hora. Vamos a orar. Querido Dios, te doy muchas gracias. Gracias por tu amor, por tu bendición, por tu cuidado. Gracias, Padre, por instruirnos. Señor, yo no entiendo por qué, siendo el dueño del universo, no entiendo, Señor, cómo teniendo todo a tus pies, deseas que seres imperfectos como nosotros te amemos. Y sabes, Padre, mucho menos entiendo que con gozo nos diste a tu Hijo en una cruz para darnos salvación y la oportunidad de vida eterna. No lo entiendo, Padre, pero sé que ese debe ser el centro que motive nuestro servicio a los demás. El hecho de que a nosotros nos llegó la luz bendita un día y que esa luz debe ser compartida con otros. Hoy, Señor, quiero suplicarte que a las mujeres que están en esta programación, tú las puedas bendecir. Puedas bendecir sus hogares, sus necesidades, sus proyectos, sus sueños. También, Señor, puedas bendecir su servicio. Ayúdalas a desarrollar esos dones que les has dado, a encontrar por medio de ellos la forma en cómo pueden ayudar a otros y así, Señor, experimentar el gozo santo que viene de tu Espíritu Santo también, Señor.
Quédate con nosotros en este día especial que va a iniciar y, Señor, en nuestras congregaciones donde hemos de recibir sábado, que podamos también, Señor, gozarnos con esta experiencia maravillosa de entrar en comunión completa contigo y desafanarnos de las cosas de este mundo. Si hay angustia, si hay tristeza, si hay algún pesar, algún problema, tú, Señor, puedas obrar en la vida de las hermanas. Las ayudes, les des paz y confianza de que tú estás obrando conforme a tu voluntad y tienes el control de su vida, Señor. Y en ese control, tú diriges todo para su bendición. A sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, a sus padres. Señor, tú seas con ellos y también los guardes bajo tu manto precioso de amor. Quédate con nosotros, Señor. Te lo ruego por el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanas, fue un gusto que hayan estado conmigo en esta tarde. Dios me las bendiga. Feliz sábado. Y si Dios permite, nos vemos el próximo viernes 6 de la tarde para el 6º seminario de Manos que Tejen. Hasta el próximo viernes. Bendiciones.